Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos a esta clase semanal. En esta oportunidad nos toca estudiar la parashá Matomacé y son dos parashot que se leen juntas en este Shabbat eh, y comienza así. Y le dijo Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel: esto es lo que ha dicho el Eterno. Si un hombre formula un voto o se compromete con un juramento, no violará su palabra y obrará conforme a su boca. Si una mujer formula un voto al Eterno o se compromete con un juramento estando en la casa de su padre y éste, al conocer el voto, no dice nada, tal voto es válido. Pero si el padre lo desaprueba el mismo día que lo sabe, entonces el voto será inválido y asimismo la obligación con la que haya ligado el alma, y el Eterno la perdonará por la desaprobación de su padre. Al titular podemos ver que es una porción doble y la última del libro de los números. Entonces este Shabbat es un Shabbat Hazak, que es el Shabbat de la fuerza, que sucede cada vez que terminamos un libro, ¿verdad? Entonces, aquí se describen las leyes de los juramentos, que son llamados votos en la Torá. Hay una guerra contra los madianitas y la petición de algunas tribus de vivir fuera de la tierra de Israel. También se repasan los viajes de los israelitas por el desierto y se describen los límites de Israel. Para concluir el ciclo de lecturas de la Torá, al cual nos aproximamos, solo nos queda leer el libro de Deuteronomio, que es llamado Mishnah Torah, que quiere decir la repetición de la Torá. Pero la travesía por el desierto concluye aquí. A partir de aquí, ya la gente entra a el pueblo, entra a la tierra prometida. En esta porción vemos exactamente el sitio y la fecha de la muerte de Aarón, así que es una porción que nos habla de la conclusión de la estructura del árbol de la vida de Israel, que es el modelo espiritual que debemos emular. Es el camino de crecimiento que nos traza la Torá. En la parashá Masé 33-38 dice: el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato de Hashem y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el día primero del mes quinto. Es decir, no se está hablando del Rosh Hodesh Av, que será este domingo en la noche, es decir, mañana en la noche. Esto nos dice también que esta es una porción que siempre se lee alrededor de esta fecha tan importante, que es la entrada del mes de Av, perdón, que le da inicio a los 9 días. eh, Se llaman los 9 días terribles, pero en realidad son 9 días en lo que nuestra atención tiene que estar absolutamente puesta en controlar nuestro carácter y nuestro genio, nuestro, la manera en cómo manejamos nuestro sentido del humor, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que estamos más susceptibles en el año. Aarón, mis amigos, representa a la céfira de Jod. Y la Cábala nos enseña que en el recorrido de la luz a través del árbol de la vida, cuando esta luz llega a Jod, allí se frena. Vean el árbol, la luz comienza a descender por Keter, va a Jochma, de Jochma a la Biná, de la Biná a Gesed, de Gesed a Gebura, de Gebura a Tiferet y Netza, y luego se frena en Jod, ¿ok? Jod es una especie de bombillo que se enciende
de acuerdo al grado de intensidad de esa luz que descendió por el árbol de la vida. Es decir, si tenemos que en las céfiras anteriores los filtros estaban obstruidos y pasó poquita luz, entonces la luz que llega a Hot es un bombillo que se va a encender con poquitos vatios, ¿verdad? Fíjense que en el mercado hay bombillos incandescentes que consumen energía a partir de 10 vatios y llegan hasta los 950 vatios. Y tenemos los LED, que son bombillas de bajo consumo, ¿verdad? Y van desde 1.5 a 3.3 vatios y llega hasta 230 vatios. El árbol de la vida, mis amigos, es una unidad de cables que tiene como objetivo encender nuestra lámpara interna, que es nuestra energía vital llamada en hebreo Nefesh Hayah. Hot se llama justamente esplendor porque ella refleja nuestro nivel vibratorio, nuestro nivel de luz interna. Y es ese brillo el que llega a Yesod. Es decir, el esplendor que sale de Hot se refleja en Yesod, que Yesod es como la luna, como un espejo, que hace que esa luz que viene de Hot rebote y que nos llegue a la Tierra exactamente igual a como hace la luna, que es el espejo proyector de la luz del sol a la Tierra. Igualito hace Yesod. La cantidad de luz que llega a Hot hace que nuestra lámpara interior en nuestro cuerpo físico encienda esa luz. Y entonces, eh, mientras nosotros estamos conectados a la fuente, tal y como nos dijo Raymond, ¿verdad? Esa luz se mantiene encendida. Pero hay un momento en el que nos desconectamos y ese bombillo se comienza a gastar y la luz se apaga. A eso le llamamos muerte. Eso fue lo que le pasó a Aarón. Las preguntas son, ¿por qué si el universo es infinito tenemos que vivir los finales en esta dimensión? ¿Por qué tenemos que conocer esta experiencia de la muerte? De todo lo que existe en el universo, el único que conoce la experiencia de los límites es el mundo de la materia. Por todas partes vemos que estrellas mueren y de esos propios residuos renacen de nuevo. Igual sucede con el alma. El alma abandona un cuerpo y regresa en otro cuerpo. ¿Pero por qué? En Suiza se construyó un aparato llamado el CERN, que es un instituto que se ha encargado de descubrir lo que se llama la partícula de Dios. En idioma científico es el bosón de Higgs. Allí se descubrió una increíble fuente de energía. Quizás descubrieron la conexión con lo intrascendente, que como les he dicho, va desde la partícula más pequeña, indetectable, con otro aparato que no sea este gran colisionador, ¿verdad? Y el problema es que es tan potente que es capaz de crear un inmenso agujero negro en el espacio que tienen miedo que se trague todo a su paso. Pero el asunto es que no sabemos a ciencia cierta qué hay dentro de un agujero negro. De hecho, hay teorías que indican que nuestro espacio, que nosotros vivimos dentro de un agujero negro, por lo cual sería una vida completamente normal. Lo cierto es que los resultados relevantes del bosón de Higgs nos dicen que se descubre que existe un campo invisible
que interactúa con las partículas que están esparcidas por el universo, frenándolas para formar la materia. Es decir, lo que produce el final de la materia es su interacción con el infinito, con ese campo invisible, y este se gasta y muere cuando quiere, cuando adquiere su independencia de ese campo. Es decir, cuando la materia corta su conexión con el mundo invisible, entonces se vuelve autónoma. Y a partir del momento en el que corta su cable, ella comienza a actuar como un bombillo que se alumbra con una pila. Así que mientras la pila tiene energía, la materia desgasta la energía residual que le dio la vida. Y así nos sucede a nosotros en todos los niveles, mis amigos. Para un negocio, para la pareja, para las amistades, para todo, mientras nosotros nos mantenemos conectados a la fuente y vean que todas las fuentes son invisibles, porque ustedes ven un manantial y hay una salida que se supone que es la fuente, pero lo que hay por detrás de esa salida que se supone es la fuente, que es la verdadera fuente, no la vemos, no sabemos cuál es. Entonces, esa es la característica de la fuente. La fuente es realmente invisible. Entonces, esto es trascendente no solo para la ciencia, sino también para la comprensión de lo que llamamos vida. La materia está siempre destinada al final porque ella extrae la vida de la antimateria y luego se desconecta de ella. Acuérdense de la metáfora de la que hablamos, la lava del volcán. Mientras la lava es un río que fluye, ella está unida a su fuente, pero una vez que se enfría, se solidifica y se desconecta, entre comillas, de su fuente. Ahora, lo increíble es que esta inteligencia encontrada en la antimateria decide la forma que tomará la materia y aún no se sabe de qué manera estas células se organizan. Por ejemplo, ¿cómo saben cuáles son las células que forman el pie derecho de un bebé? ¿O cuáles son los átomos que forman una flor en la planta de lirio y no en la planta de la menta? ¿Entienden? O sea, hay una inteligencia que no se sabe de dónde proviene, que obedece a una inteligencia mayor de lo que el ser humano ha podido controlar, que determina qué parte de la materia se forma. Y es allí en donde se introduce a Dios. Esto, descubierto en el 2012, es lo que los cabalistas han explicado sobre el Génesis hace siglos atrás. Lo cierto, mis amigos, es que todo tiene un propósito que a nivel de la ciencia es desconocido, pero los cabalistas preconizan que el propósito de la materia es que el alma aprenda a colocar límites para que se conozca a sí misma, para que se haga consciente de sí misma, de sus cualidades y de su valor. Y todo esto va a servir para que entiendan por qué Dios evoluciona también dentro de la Torá, por qué Dios cambia decretos, por qué Dios se moviliza junto con el pueblo, porque Dios se está experimentando a sí mismo en la materia a través de nosotros. En nuestra conciencia no debemos comprender, debemos saber, más allá de toda duda, que somos una partícula infinita de la fuente de vida, que el cuerpo es un envoltorio y que vivimos en función de los deseos del alma. Saber esto, no entenderlo, saberlo, cambia absolutamente toda nuestra realidad. Solo así nos despegamos de la idolatría
que es nuestra principal fuente de desgaste de la vitalidad, mis amigos. Sin estos límites que establece la materia, no hay diferenciación. Por lo tanto, no hay autoconocimiento. Por lo tanto, no hay autoconciencia. Por eso, la sefirá, que no es sefirá, es llamada Da'at, que proviene del nombre Ani Yodea, que quiere decir yo sé. Quiero que esto lo tengan bien claro. No es entender, es saber. Y esto es fundamental porque es la clave de nuestra libertad. Fíjense que en Pesaj, ya en la etapa final de la Gadá, cantamos Ejat mi Yodea. Ejat ani Yodea, Ejat Eloenu, 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 Sheba Shamaim Ubaretz. ¿Qué quiere decir esa frase? Quien conoce al único, y yo sé que soy el único son los poderosos que están en el cielo y en la tierra. Otro código que encontramos en esta parashá nos habla del sustento. En el capítulo 32, versículo 1, tenemos que dice, los rubenitas y los gaditas poseían ganado en gran cantidad. Al observar que la tierra de Jazer y Galat eran una región propicia para el ganado. El primer versículo comienza con la palabra miknih y termina con esta misma palabra, cosa que es inusual en la Torá. Pero en hebreo, mikni significa ganado. También significa riqueza en posesiones y significa dinero. Es como decir, eh, platica, dame platica, ¿verdad? Tiene una gematría de 195, igual que la palabra metálico, es decir, cash en efectivo. Eh, en la ganadería, en cualquier época y en cualquier parte del mundo, es un oficio sumamente lucrativo y quizás por eso aquí la Torá utiliza esta palabra para hacernos referencia a el poder del dinero metálico que en aquella época era oro, plata, bronce. ¿Ok? A partir de esta petición que hacen los rubenitas y gadnitas, surge una negociación. Moisés se pone furioso y le recuerda la falta de los exploradores y les dice que por su culpa caerá la desgracia a toda la comunidad. Entonces ellos prometen avanzar con el pueblo hasta que la conquista se haya concluido y cada quien esté en posesión de su tierra, que a la base era ya de ellos, porque Abraham, el patriarca, había poseído toda esa tierra, la había comprado. Veamos cuál es la conclusión de esta negociación. Dice en el capítulo 32-24, construye ciudades para tus hijos y corrales para tus rebaños, pero cumple con lo que has prometido. Rashi explica que esta palabra que les subrayé, que se dice letzonakem, significa ovejas. Pero los rubenitas y gadnitas usaron la palabra ganado, migni. ¿Por qué la Torá no usa la misma palabra? Rashi nos explica que oveja en hebreo es soná. Y fíjense que en plural, ¿verdad? Eh, aquí nos dicen ovejas en plural, letzonakem, ¿verdad? Pero tenemos que el alef está sustituyendo a la hei de soná. ¿Qué nos indica esto, mis amigos? Que cuando cumplimos nuestras promesas, traemos verajot hacia nuestras posesiones materiales. Entonces es usada esta palabra para darnos a entender que no se trata en realidad ni de ganado ni de ovejas, se trata de todas nuestras posesiones materiales, indiferentemente cuál sea. Lo importante es que tenga este alef en
pleno centro de nuestras posesiones materiales. El Aleph es la partícula divina y ella se introduce en esta palabra para indicarnos, ¿verdad? Que con cada promesa de ayuda a la causa de la elevación espiritual, a la causa de conquistar a ese nombre interno llamado Israel, entonces somos recompensados con el Aleph, que significa la vida en las posesiones materiales o en lo que sea que nos produce el cash en metálico. ¿Ok? El asunto, mis amigos, es que como no entendemos el mundo de la energía, no le damos valor a nuestras palabras y menos aún a nuestras promesas, cosas que hacemos a veces por salir del paso o de algún apuro. Este versículo que les leí nos demuestra el impacto de la palabra eh, porque ésta llega hasta el último rincón de los átomos. Recuerden que el Aleph es la partícula que está por detrás de la materia, es lo que la empuja para que se genere vida en el mundo. Fíjense que ahí tenemos a la Bet, y la Bet, como se pueden dar cuenta, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? La Bet de Bereshit es con esta letra que Dios decidió crear el mundo. Las letras se presentaron ante Dios para la creación del mundo desde la última hacia la primera. Esto lo leímos en el Zohar. Y Dios las fue rechazando una a una hasta que llegamos a la Bet, que es la letra número 2, pero que es la inicial de la palabra Berajá. Y Dios quiso que entrara la Bet, la Berajá, a la materia, ¿verdad? Entonces, vemos que la Bet está abierta hacia la derecha. Esto indica que el Aleph, que nunca se presentó a Dios, ¿verdad? Está a las espaldas de la Bet. Está oculta del mundo material, pero ella existe y su influencia es lo que emana de la boca de la Bet. Esa partecita que ustedes ven, la Bet abierta hacia la derecha, tiene un puntito en el centro. Ese puntito representa al Aleph, al hijo que va a salir de la Bet, que representa también al útero femenino. Al hijo representa al punto que emana de la Binah y que genera a toda la realidad, a toda la materia, ¿verdad? Por eso, fíjense que tenemos el Aleph, que es la letra 1, tenemos la Bet, que es la letra 2, y tenemos la Gimel, que es la letra 3. La materia existe a partir del número 3, porque estamos en un mundo de 3 dimensiones. Mientras existe solo el Aleph y la Bet, ¿verdad? Y no hay copulación, el hijo no se produce. Tiene que haber esta copulación y el hijo es la creación, es el que inicia el mundo de la materia después de la madre y el padre. El hijo es lo que inicia una familia que tiene una descendencia. De no ser así, papá y mamá mueren y quedan allí. No hay descendencia. Para que haya descendencia, tiene que existir el número 3, la Gimel, ¿ok? Y esta proviene de este puntito que está en la Bet, que es el Aleph oculto detrás de la Bet, ¿ok? Que se hace visible a través de nuestras acciones. Eso es lo importante. Y cuando la Bet está equilibrada, la barra de arriba con la barra de abajo, es cuando la Torah dice ve a Shamaim, ve a Aretz, es decir, el cielo conectado con la tierra.
¿Ok? Ahora, es muy importante entender que esta negociación de los rubenitas y los gadnitas no era gratuita. Eh, Gad era una tribu excepcional. Eran guerreros sin igual, porque nunca tuvieron una caída en sus tropas. Eran ágiles, astutos, inteligentes y muy fuertes. Pero aún más importante, su fortaleza residía en que ellos no creaban interrupción entre sus tefilín, es decir, entre sus pensamientos y sus obras, tal como pensaban, así actuaban. Y esa era la característica de la tribu de Gad. Esa es, mis amigos, la utilidad detrás del uso de los tefilín, pues esto da coherencia psíquica y una estructura sólida en la personalidad. Por si no lo saben, en el tefilín que va en el brazo, ¿verdad? Hay una cajita que tiene dibujada por fuera una shin de 3 palos. Y eh, en el tefilín que está en la cabeza hay dibujada una shin de 4 palos. Si se ponen a ver, la shin de 3 palos nos habla de la letra Gimel, que es de numerología 3, y la Dalet, la shin de 4 palos, nos habla de la Dalet, que tiene numerología 4. Y eso produce la palabra Gad, Gimel, Dalet. ¿Ok? Es decir, ellos son el ejemplo de esto. Por otro lado, ellos nunca se quejaron del maná. Fueron fieles a este pan caído del cielo. Nunca consumieron carne y por eso tenían el ganado más numeroso de todas las tribus. En cambio, los otros comían carne de vez en cuando usando su propio ganado. Por lo tanto, todos esos méritos fueron tomados en cuenta a la hora de decidir aceptar sus deseos de quedar al otro lado del Jordán. Con esto, la Torah pretende enseñarnos que nada de lo que hacemos pasa desapercibido, todo suma y todo se negocia con el Creador. Veamos Matot 32:22. Nos dice, y la tierra será sojuzgada por orden de Hashem, y entonces volveréis, seréis limpios delante de Hashem y delante de Israel, y esta tierra será vuestra posesión debajo de Hashem. Es la promesa que le hace Moisés después de que ellos se comprometen a luchar contra el pueblo, y ellos dicen, una vez que ustedes cumplan su promesa, van a llegar limpios de su compromiso con el colectivo al cual estaban unidos y pueden tomar posesión de la tierra que desean. Y aquí tenemos un punto de vista interesante, porque nos está diciendo que nuestro sustento es afectado por el modo en el que nos presentamos delante de Hashem, dándonos a entender que nuestra reputación y el modo en el que nos ven los demás afecta nuestro pan, mis amigos. Fíjense que yo subrayé varias cosas aquí, ¿verdad? Aquí eh, tenemos la palabra lifnei, ¿verdad? Que quiere decir frente a Dios. Luego tenemos que nos dice que seremos eh, ok, que estaremos limpios delante de Hashem y delante de Israel. Y esta tierra será vuestra posesión debajo de Hashem. Vean que nos dice arriba, estamos delante de Dios, ¿verdad? Y abajo, nuevamente, delante de Dios. Y vean que tenemos la palabra en azul, la gem, que quiere decir enfrente. Pero la gem tiene las mismas letras que el lejem, que quiere decir pan. Entonces, lo que nos está diciendo es que la tierra, ¿verdad? En donde nosotros vivimos, nuestro territorio, nuestro mundo, es siempre juzgado por Hashem.
Pero lo que nosotros hacemos le da valor a la tierra y nosotros tenemos que estar limpios con nuestras coherencias, es decir, coherencia de pensamiento y de acción para nosotros tener posesión delante de Hashem de nuestro pan, para nosotros poder eh, tener verajá dentro de nuestro sustento. Fíjense que se nos habla de estar limpio porque hemos cumplido con nuestra palabra y esto se refleja en la forma física también. El Talmud dice que la apariencia de impropiedad no es aceptable. Tenemos la obligación de estar limpios por fuera y por dentro porque siempre estamos siendo observados. Pero esto no quiere decir estar perfumados, estar bien vestidos, no. Estamos hablando que una persona fuera de su casa puede ser aparentemente recta y coherente con lo que dice, pero si a puertas cerradas, cuando nadie lo ve, hace lo contrario a lo que predica, él cree que nadie lo sabrá, pero eso no es cierto. Aquí no importa quién lo sabe y quién no. La apariencia es irrelevante. El universo lo sabe. Hashem, fíjense en que dice, Lifnei Hashem, delante de Hashem. Nosotros nunca estamos solos en nuestra casa. Siempre Lifnei Hashem. Siempre estamos delante de Hashem. Y aunque creamos que nadie sabe nuestros secretos, Lifnei Hashem. Ahí está Hashem que todo lo sabe y todo lo ve. Eso está aquí, mis amigos, en donde se coloca el tefilín en la cabeza. ¿Por qué el tefilín no se coloca en el tercer ojo aquí como hacen los indios que se pintan entre las dos cejas? ¿Por qué se coloca arriba en donde el cerebro, ¿verdad? Genera la información para que el nervio óptico funcione. Es aquí, ese es nuestro tercer ojo. Por eso les digo, si se inyectan Botox, tengan cuidado de que no vayan muy arriba para que no les afecte esos nervios que están aquí en el sitio justo donde se coloca el tefilín de la cabeza. ¿Ok? Entonces, mis amigos, esto se trata de atraer verajá a nuestra vida material. Y por eso en este versículo tenemos la palabra lahem, que quiere decir delante de Dios. Pues ella tiene las mismas letras que lehem, que quiere decir el pan que viene de Dios. Vale la pena que nos demos cuenta de esto, asegurándonos de que hallemos favor y buena opinión ante los ojos de Dios. En consecuencia, esto traerá buena opinión en frente a los hombres, pero nos tiene que interesar realmente es la opinión de Dios y saber que siempre somos observados. Otro punto importante de esta porción la encontramos en la parashá Matot 30 del 2 al 17, que no se los voy a poner porque es muy largo, ¿verdad? Pero aquí nos habla de la mujer que hace un voto, si ella es soltera, el voto queda anulado, bla, 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 todo lo que vimos al principio de la parasha. Si lo vemos desde el punto de vista del chat, aquí tenemos un pasaje que parece misógino, sobre todo hoy en día con el feminismo activo que existe, el feminismo activo que existe. Por eso tenemos que ir al sot de este pasaje, pues la Torah misma se reivindica cuando las hijas de Zelofrat reclaman su pedazo de tierra y Dios cambia las leyes por ella, dando a entender que lo que importa es que la tierra se quede dentro de la tribu que fue designada por Dios. Para las hijas de Zelofehad, se trataba de una jugada arriesgada. Su posición no solo desafiaba a las leyes de propiedad del antiguo Israel, sino que también desafiaba a los hermanos de su padre, que habían sido los legítimos herederos de la tierra,
ya que su padre no tenía hijos varones. Las 4 hijas de Zelofat pidieron que se les concediera la tierra, eh, y de esta manera sus tíos recibirían menos propiedades. Si no se les concediera la tierra, las hermanas quedarían al cuidado de aquellos a quienes habían desafiado. En cualquier caso, al permanecer unidas y al alzar la voz, se arriesgaban a convertirse en parias en su familia y en su comunidad. Se arriesgaban a que las echaran de la asamblea y les dijeran que volverían a su tienda. Ellas decidieron arriesgarse y se arriesgaron a que los tíos les cortaran el grifo, es decir, el sustento. Las hijas de Zelofhad sabían que no podían romper los límites establecidos por sí solas. Necesitarían ayuda y la ley estaba en su contra. La ley que declaraba quién podía tener propiedades era clara. Moisés había tenido autoridad para silenciar a estas mujeres, pero Moisés no toma una decisión por su cuenta ni consulta a los líderes que probablemente se habían inclinado por mantener el status quo como sucede hoy en día. En lugar de eso, Moisés escuchó su petición y se dirigió directamente a Dios. Dios responde dándole la razón a las hijas de Zelofhad y Dios ordena a Moisés dividir la propiedad en partes iguales entre las hijas, 4 o 5 que eran ellas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 eran. Pero Dios no se detiene allí. Dios, que es recto y justo en todos los sentidos, cambia la ley para que si un hombre muere y no tiene hijos, sus hijas reciban la herencia. Esta historia, mis amigos, ilustra cómo romper límites no es solo obra de los marginados o de los oprimidos. Los líderes también tienen la responsabilidad de romper los techos de los límites que la misma ley nos pone si esa ley es injusta, pero sobre todo es un recordatorio de que hacer justicia es la misión de Dios. Y cuando Dios entra en cualquier proceso, mis amigos, ningún límite está a salvo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué esta negociación con Dios funciona? Porque Dios, como les dije al principio, se está experimentando a sí mismo a través de nosotros. Y la única manera de hacerlo es participar en nuestra vida. Es decir, tenerlo presente siempre. Fíjense que la Torá nos los dice, Lifnei Hashem, siempre lo tenemos por delante a Él. Por otro lado, mis amigos, en la Parashá Masé se nos hablan de las 42 estaciones en donde los hebreos se detuvieron durante los 40 años. Los números son el lenguaje de la Biná. De allí, los científicos comprobaron que la Torah es un software que navega en todos los tiempos y en todos los espacios. Ya saben que la Torah está numerizada, es decir, está informatizada y a través de eso se están haciendo montones de experiencias que se han encontrado profecías contemporáneas y antiguas y se han encontrado también imágenes binarias dentro de la Torah. Metafóricamente, en algunas de estas estaciones acamparon los hebreos solo unos pocos días. En otras quedaron durante semanas, otra vez o tal vez incluso meses. En algunas estaciones vivieron un año o más, quizás. Lo cierto es que estos 42 lugares en conjunto representan la totalidad de los 40 años, lo que se ha llegado a identificar como una generación bíblica, mis amigos, que otras veces lo hemos hablado. Y por eso, para la tradición hasídica, estas 42 estaciones son símbolos de las etapas de nuestra vida. Es decir, son los días de nuestra vida, los momentos que nos dan descanso o nos impulsan a seguir adelante, a crecer, a transformarnos y a llegar a donde vamos.
El Baal Shem Tov, que es el fundador del Hasidismo, dice que los 42 viajes de los israelitas se encuentran en cada persona desde el día de su nacimiento hasta que regresa a su mundo, que es cuando trasciende. El nacimiento de cada individuo debe entenderse dentro del contexto del éxodo de Egipto. Y las etapas subsiguientes de la vida son viajes que conducen de un lugar a otro hasta que uno llega a la tierra del mundo supremo de la vida, que es estar en presencia de la Shejina. En otras palabras, cada parada en el camino es un paso esencial para alcanzar nuestra meta. Y puede que no nos demos cuenta en el momento, mis amigos. Puede que nunca nos demos cuenta. Una persona piensa que va a un lugar determinado para alcanzar algo que desea, pero en verdad esa persona es conducida a ese lugar por su Dios interior, por su alma, para que pueda levantar las chispas sagradas que han caído y que están hundidas dentro de las profundidades de las Klipot. Según el Baal Shem Tov, algunos de estos lugares pueden no parecer que nos hagan avanzar, sino que podemos sentir hasta que retrocedemos. Pero tenemos que saber que si nos sentimos estancados, es porque estamos en un proceso de elevar las chispas de ciertos puntos sagrados que habitan en cada uno de nosotros, y esto no es necesariamente intuitivo, no necesitamos sentirlo. Puede parecer que estamos estancados o que vamos en reversa, pero tenemos que saber que así sucedió con la generación del desierto. Ellos pensaban que estaban estancados, pasaron 40 años vagando por el desierto, pero en realidad esas 42 etapas fueron necesarias para llegar maduros al otro lado del desierto. Por lo que el Baal Shem Tov intenta hacernos entender es que las cosas no son siempre lo que parecen. Lo que a uno le puede parecer una falta de cambio, en realidad es una etapa de crecimiento espiritual mucho más sutil de lo que podemos percibir. Los momentos de nuestra vida que nos parecen mal pueden ser precisamente lo que Dios quiere. La premisa fundamental de todo misticismo es que la realidad es mucho más de lo que se ve a simple vista. Para el Baal Shem Tov, estamos siendo guiados en un viaje, ya sea que lo sepamos o no. Y lo que nos resulta doloroso puede muy bien ser justo lo que necesitamos para llegar al otro río, al otro lado del Jordán. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las referencias que tenemos del número 42? Por supuesto, cuando hablamos del número 42, hacemos referencia al Ana Bejoa, que no es en realidad el nombre de 42, pero que sí podemos decir que la nave Joa contiene la esencia del nombre de 42, así como lo contiene la Amida y el Kadish. Ahora, tenemos en la Torá también el nombre Ejeye. Si se acuerdan, en el Éxodo, Dios se revela a Moshe con el nombre Ejie, Asher Ejie, que quiere decir yo soy el que soy, yo seré el que seré. Porque van a ver en el hebreo, eh, el infinitivo siempre está precedido por una lamed. En cambio, cuando estamos hablando de lo que está sucediendo actualmente, es decir, cuando estamos hablando de la intemporalidad, entonces usando Eje, Asher, Eje, podemos decir yo soy el que soy, yo seré el que seré, ¿verdad? Para darnos a entender que no tiene límites este número. Eso quiere decir que Eje tiene un valor numérico de 21 y si sumamos los dos Eje, obtenemos el 42. Tenemos que saber que los nombres divinos son tan poderosos que su pronunciación sistemática produce efectos en nuestra vida, aun cuando no nos demos cuenta.
esta activación depende de lo depurado que estemos por dentro. Como la luz es simple, es neutra, nosotros la convertimos en lo que sea que somos y no en lo que sea que deseamos. Es importante entender que mientras profanamos los nombres, ellos se envuelven en clipot, o mejor dicho, nosotros los envolvemos en cáscaras, alejándonos así de su poder. Así que si ustedes trabajan con un nombre divino que no les funciona de inmediato, es porque se han alejado del poder que él tiene por las cáscaras que los han envuelto. Por eso los sabios usan los nombres divinos envueltos en oraciones y no como amuletos. ¿Ok? Tenemos que ver que casi al final, bueno, sobre la nave cuál les quiero decir algo, para que algo que Kiara me lo recordó en la semana, para que les quede claro. El Anabecoa nos habla de la oración, ¿verdad? Para los 7 días de la semana. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que nosotros siempre comenzamos con el viernes en la noche, que es el Shabbat, porque los días en el calendario hebreo comienzan a la caída del sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se recita el Anabecoa? El Anabecoa, el viernes, se recita 3 veces la primera línea y luego el resto de las líneas una sola vez. El sábado en la noche se recita la segunda línea 3 veces y la primera línea una vez y las otras líneas una vez. ¿Ok? El domingo en la noche 3 veces la tercera línea de la nave Coa. Lo que les quiero decir con esto es que cuando el Anabecoa lo vamos a rezar en el día que corresponde, por ejemplo, ayer en la noche fue viernes y ya saben que hacemos 3 veces la primera línea. Esta noche hacen la primera línea una vez, la segunda línea 3 veces y la tercera línea una vez, la cuarta línea una vez, la quinta línea una vez y así sucesivamente. ¿Ok? Se los recuerdo porque Kiara me presentó la confusión y yo se lo aclaré y bueno, quería recordárselos por si acaso hay gente que está nueva y que no sabe. Lo cierto es que, como les expliqué al principio, el número 3 le da nacimiento a la energía. Y por eso es que en el día en el que estamos recitando la nave Coa, la línea que corresponde al día la recitamos 2 veces como para darle salida a la línea del día. ¿Ok? Ok, entonces, les quería decir también sobre esto que al final de la Parashá Masé se nos habla de las ciudades refugio, que eran lugares reservados como santuario para los homicidas, así como para los levitas. La Torá menciona casualmente que debía haber 42 ciudades adicionales designadas para los levitas, en total 48, ¿verdad? En Números 35:6 vemos que dice, las ciudades que asignaréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio que designaréis para que huya allá que haya, para que huya allá que haya matado a alguien, a las cuales añadiréis 42 ciudades. Los levitas, mis amigos, porque hay esta diferencia, porque los levitas representan al Creador. Recuerden que ellos eran los profesores de espiritualidad en la época del Mishkan. Ellos representan a el estudio de la Torá, eran los maestros espirituales. Entonces, los levitas representan al Creador. Quizás esto nos indica que para los que despiertan la conciencia, estos viajes tienen un paralelismo
en donde la percepción es diferente al común denominador. Es decir, para el resto del mundo hay 42 viajes que van a lo largo de toda la vida, nos guste o no nos guste. Pero para lo que despiertan la conciencia, tenemos 48 ciudades, tenemos 48 refugios y quizá esto está asociado con el Homer. Aún no entiendo por qué la diferencia entre el 48 y el 49, pero no está muy lejos para decir que las personas que despiertan su conciencia, que asumen la responsabilidad de su propia vida, ¿verdad? Tienen un viaje en el mundo eh, de su vida material que tiene una especie de paralelismo con respecto a lo que todo el mundo vive. Yo, por ejemplo, yo veo la vida de una manera completamente diferente a como la ve mi hermana, mi sobrina, mi mamá. ¿Saben? O sea, y por mucho que me esfuercen a explicárselos, no van a entender. Yo tengo que escucharles y ellas no entienden mi punto de vista, porque no están en este lado. Son dos puntos de vista paralelos. Y por mucho que se los trate de explicar, no lo puedes, si no estás caminando esa vía, no lo puedes entender. Entonces, es una vía en la que caminamos en paralelo a las personas que amamos. Y nosotros tenemos que ser los conciliadores de esto. No podemos pretender que ellos vengan hacia nosotros porque es imposible. Nosotros ya caminamos por esa vía, nosotros podemos ir y venir, pero ellos no pueden venir a nuestra vía. Y en eso lo tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener la paciencia y la tolerancia, porque si no, de nada sirve que estemos en un camino de autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me parece fundamental de este texto es que entendamos que la justicia de los hombres no es siempre representación de la justicia divina, porque fíjense que estas ciudades refugio son para las personas que por accidente asesinaron a alguien o lo que sea que haya sucedido, ¿verdad? Y Dios no quiere que sean juzgadas por las naciones porque esas leyes son injustas. Por ejemplo, para la Torá tienes que tener dos testigos que te vean en el acto para poderte acusar. En cambio, en las leyes de las naciones no es así. Entonces, eh, a mí me parece que tenemos que entender que la justicia de los hombres no siempre representa la justicia divina. Y por eso existen las ciudades de refugio. Esos son momentos en los que no entendemos la justicia divina. Vamos a estar claros. Son sitios en donde el victimario puede resguardarse hasta que se establezca la verdadera justicia. Pero como nosotros no tenemos el entendimiento global de la situación, nosotros no podemos hacer ese juicio. Y por eso eso queda a el Sanedrín, que es la representación de la justicia divina en el mundo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque a veces vemos cosas en el mundo que no entendemos por qué pasa, cuestionamos a Dios, cuestionamos la justicia divina y nosotros no tenemos ese alcance. No podemos entender la global picture, como dicen. En Números 35:15 dice, estas 6 ciudades servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros que residan entre ellos para que puedan huir allí a cualquiera que mate a alguien sin intención. La Torá especifica que solo la víctima y el victimario deben ser juzgados por la asamblea en presencia de 2 o más testigos para que esto no sea una sentencia arbitraria ni injusta. Y otro punto importante es en Números 35-33 que dice,
No contaminaréis la tierra en la cual habitáis, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no tendrá expiación por la sangre derramada en ella, sino por la sangre de quien la derramó. Tenemos un comentario en donde nos dice que la palabra hanaf significa cometer el mal en secreto. Fíjense que dice para que la tierra no sea contaminada. La Torah quiere decir que no debemos permitir que los errores cometidos en secreto contaminen a nuestra tierra santa, contaminen al sitio en donde nuestra alma navega, que es nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que somos responsables del Haaretz. Haaretz es nuestro universo personal y todo está en nuestras manos, porque la tierra, el Haaretz, nos hace responsables de lo que hacemos en ella, ya que Dios circula por ella a través de nosotros, mis amigos. Entonces, yo con esto voy a dar por concluida esta clase, de modo de que entendamos que nosotros somos dueños de nuestra tierra. Podemos negociar con Dios porque Dios está delante de nosotros todo el tiempo. Así la gente crea que están locos, hablen con Dios, con el aire, que allí está Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender que Dios circula en nuestra tierra, en nuestro mundo, a través de nosotros. Él nos penetra y por allí se mete en nuestro mundo. Así que todas las personas con las cuales interactuamos, todas las personas con las cuales casualmente nos encontramos un día, todo tiene un propósito divino. Nada es por accidente y nada es casual. Con esto termino la clase y vamos a las preguntas.